Bueno, entonces vamos a proseguir con el capítulo número 2, que se llama Cómo dar bien las malas noticias. Aquí vamos a ver algunos elementos orientativos y unas normas generales que se deben seguir para dar de una buena forma las malas noticias. Ahora, para el primer apartado de este capítulo tenemos la información y cierre de una biografía. En el momento en que el enfermo adquiere conciencia de que su vida está llegando al final, llega a reflexionar entre su pasado y su futuro que le ayude a encontrar un sentido a su vida. El enfermo, por su dolor, se le dificulta abordar una conversación que le proporcione claridad a sus ideas y sentimientos, ya que se da cuenta de que no puede acudir a nadie, con frecuencia ni siquiera al mismo médico. La primera y principal exigencia que el tratamiento médico debe satisfacer es no perjudicar. No se dirige solo ni siquiera en primer lugar al estado actual del paciente, sino a la totalidad de la vida. Ahora, si el paciente demuestra deseo por hablar de su enfermedad al médico, éste debe de hacerlo y no evitarlo, ya que no debe actuar como si la muerte solo tuviera significado en la época de la vida en que se encuentra. La muerte es una cualidad de la vida, la cualidad de la vida, el índice del valor de la existencia humana. Quien priva al hombre del derecho de meditar acerca de la muerte próxima, le arrebata en realidad el derecho de que su vida como la totalidad de una vida, de vivirla como un todo. La misión del médico en este caso consiste en poner al servicio de la vida del hombre, en disminuir la lucha entre la salud y la enfermedad a favor de la salud. Ahora, la falta de diálogo en el momento oportuno es una causa de la tendencia generalizada de excederse en los tratamientos, por lo que ha llevado consigo como reacción en algunos lugares a comportamientos en el otro extremo del arco de opciones, como son el abandono terapéutico y la insinuación de la eutanasia. En algunos casos no será posible contar con un tiempo amplio para reflexionar antes de tomar ciertas decisiones. Sin embargo, el profesional puede ayudar mucho en el proceso si sabe presentar las cosas y ofrecer tiempos, aunque sean breves, de modo que el paciente y la familia puedan pensar en las diferentes opciones que se le plantean. Ahora, en el segundo apartado del capítulo tenemos los elementos orientativos. En la comunicación del diagnóstico es esencial individualizar y considerar algunos elementos o variables que pueden servir de orientación para ser más o menos explícito a la hora de dar información al enfermo, así como para determinar la necesidad de diseñar estrategias complementarias de soporte. El equilibrio psicológico del enfermo es muy necesario, ya que se trata de una tarea difícil para la cual no siempre se ha recibido una formación adecuada. Es imprescindible intentar prever lo mejor posible las reacciones emotivo-afectivas que pueden provocar el anuncio de un diagnóstico de este tipo. En este sentido, se pueden ser de gran utilidad investigar y conocer las reacciones del enfermo y sus familiares en otras situaciones difíciles de su vida, ya que esto nos ayudará a estar mejor preparados al momento de dar la información al paciente y prever su reacción. Hay que considerar también la gravedad de la enfermedad y el estadio evolutivo. Cuanto más probabilidad haya de curar al enfermo, más fácil le resultará al médico informar adecuadamente. También es distinta la situación psicológica del paciente en el momento en que aparecen los primeros síntomas y se hacen las primeras aproximaciones diagnósticas, que cuando el enfermo sufre una recaída o peor aún cuando se encuentra en fases terminales, en la cual debe tomar conciencia de que existen pocas posibilidades realistas de curación. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es la edad, ya que podríamos que pensar que el efecto que puede tener para un anciano el diagnóstico de una enfermedad asociada comúnmente a la muerte, cuando la vejez es de por sí percibida sobre todo en nuestra cultura como una enfermedad. En una persona joven, por el contrario, puede ser necesario ser más explícito en la información, ya que precisamente por ser joven se intentará tratamientos más agresivos y serán más necesaria su colaboración activa en el proceso terapéutico y la movilización de todas sus energías psicofísicas. Se ha demostrado que los enfermos más jóvenes desean más información que los mayores. Esto para estar más atentos a su situación actual de su enfermedad.
Otra cosa que hay que tomar en cuenta es el impacto emocional sobre la parte enferma, ya que algunas partes del cuerpo están caracterizadas por un importante significado simbólico, por ejemplo los órganos genitales. Es preciso tener en cuenta tanto a la hora de informar como en el momento de elegir la terapia. Primero, se ha demostrado, por otra parte, una mayor incidencia de suicidios entre los afectados por tumores genitales masculinos y tumores de mama. Incluso en los enfermos sometidos a tratamientos conservadores por carcinoma in situ de cuello de útero o del pene, no son raras las alteraciones de la sexualidad que aparecen estar ligadas a la fantasía o al miedo de transmitir la enfermedad al compañero. Sobre todo, se debe tener en cuenta que la vulnerabilidad suicida que se asocia con las enfermedades físicas casi siempre es por una reacción depresiva ante el trastorno somático. También otros tumores que suelen provocar un gran impacto emocional en quienes lo sufren son los localizados en el intestino grueso. La intervención de una amputación del recto por vía abdominoperineal con la consiguiente colostomía. Y por último, los últimos dos puntos a tomar en cuenta al momento de dar una información difícil es el tipo de tratamiento, ya que si pretendemos llevar a cabo una cirugía más o menos mutilante, ello nos obligará a ser más explícitos en la información que se le da al paciente. Lo mismo puede decirse de los efectos secundarios de la quimio o la radioterapia, que se deben explicar previamente los motivos que nos inducen a aplicar estos tratamientos, que son muchas veces desagradables para el paciente. Y el rol social. Es preciso considerar el rol social del enfermo y su proyecto vital hasta ese momento, preguntándose qué efecto puede tener para él permanecer en la duda respecto a su futuro y el de sus familiares. Es un derecho del enfermo poder tomar decisiones de interés, ya sea moral, religioso, patrimonial, etcétera, tanto para él como para sus allegados. Algunas reflexiones al respecto. Cuando un médico se encuentre ante la necesidad de informar a un enfermo, le resultará muy útil recordar algunos detalles que le pueden ayudar a enfrentarse a esta situación. Algunos de ellos tendríamos aspectos como lo es estar absolutamente seguro. Por lo que respecta al diagnóstico en el caso del cáncer, se hace imperativa la confirmación histológica como garantía de certeza. Por otra parte, y por lo que respecta al pronóstico de incurabilidad, hay también que estar seguros de ello, así como lo que implica haber utilizado ya todos los recursos terapéuticos con los que se dispone en la actualidad y que fuesen susceptibles de ser utilizados para poder llegar a esta conclusión. Buscar un lugar tranquilo. El tiempo, la dedicación, es una de las mejores cosas que podemos ofrecerle a nuestros enfermos. La forma, el cómo dirigirse, dialogar y comunicarse con el enfermo tiene tanta o más importancia que el contenido mismo de las explicaciones. Tendríamos que en su diálogo el médico debe aparentar relajado, sin prisas, animoso, satisfecho de poder explayarse con el enfermo, sin el hecho de aparentar temor o vergüenza y en actitud de sentirse capaz de responder a cualquier clase de pregunta que le surjan al enfermo. El paciente tiene derecho a conocer su situación. En primer lugar, es necesario que más allá de todas las diferencias culturales, se reconozca el derecho del enfermo a la verdad. Reconocer este derecho no significa que todas las verdades deban ser dichas de cualquier modo y en cualquier momento. La verdad siempre debe de accederse mediante una relación entre dos personas en la que el juicio del profesional vaya acompañado de la voluntad de abrirse por parte del paciente. Con respecto a la legislación española, tendríamos que existe un inadmisible resabio de paternalismo al afirmarse que la información debe darse a él y a sus familiares o allegados. Para Guillén, un principio claro en la doctrina del consentimiento informado es que la información debe darse al paciente y a aquellas personas que él autorice. Por lo tanto, la información no puede darse a él y a sus familiares, sino a él o a sus familiares, en caso de que él sea incompetente. Con respecto a esto, tendríamos que surgen dos ramas, lo que es la necesidad terapéutica, en el que el caso de que el médico crea que la información puede ser claramente perjudicial para el enfermo, pero para ello es preciso que el médico disponga de elementos de juicio objetivos como lo son los antecedentes psiquiátricos, em, autólisis previas, etcétera. Por contraparte, tendríamos lo que es el rechazo del enfermo, cuando el enfermo no quiere hacer uso de su derecho y renuncia a él. Esta renuncia puede ser expresa: doctor, yo me
Pongo en sus manos, haga lo que crea que es mejor, yo no quiero saber nada. Tendríamos que la información pues debe transmitirse directamente al paciente o a las personas designadas por él, así como a su representante legal. El médico respetará el derecho del paciente a no ser informado, dejando constancia de ello en historia clínica. Cuando el médico trate a pacientes incapacitados legalmente o que no estén en condiciones de comprender la información, decidir o dar un consentimiento válido, este deberá informar a su representante legal o a las personas vinculadas por razones familiares o de hecho. No existe una fórmula. Existen tantas formas de dar malas noticias por parte de los médicos. Sin embargo, no hay una forma justa o una forma equivocada para hacerlo. Ningún médico con sentido común usaría la misma técnica para todos los pacientes. La reacción de un individuo a la noticia de su enfermedad depende con frecuencia de su biografía y de su modo de vida. Se debe de averiguar lo que el enfermo sabe sobre su enfermedad, ya que éste debe de tener al menos una idea de lo que su enfermedad es, sobre la gravedad y el grado en que podría cambiar su futuro esta enfermedad, ¿verdad? También se debe de tratar como un elemento esencial y que va a requerir una atención y la competencia de escucharlo, las cosas importantes por parte del médico y que éste lo comprenda de manera adecuada, ¿verdad? Hay que recordar que escuchar no es lo mismo que oír palabras, sino también son sentimientos para el enfermo, ¿verdad? Lo que el enfermo comprende de su enfermedad desde el punto de vista médico. A veces los enfermos dicen que no se le ha dicho nada sobre su enfermedad, pero puede que no sea cierto, ya que a veces estos tienden a tener una negación acerca de lo que se les dice y prefieren no discutirlos. O a veces el paciente prefiere realizar nuevas preguntas y así comprobar que lo que se les dijo fue la información que de verdad se les había dado. El cómo se expresa el enfermo, también tenemos que ver el estado emocional en que el paciente se encuentra, ¿verdad? Su nivel de educación, porque a veces también por la manera en cómo se expresan se puede saber el nivel de educación, ¿verdad? Comprobar que las palabras que se utilizan y evitar pronunciar palabras médicas, ¿verdad? Que solo terminología médica porque a veces ellos no lo comprenden, ¿verdad? En la evaluación tiene que ser importante, ¿verdad? Para determinar el nivel de expresión donde se debe situar el profesional de la salud para dar la información en fases posteriores. También se debe saber que en ciertos pacientes, ¿verdad? Ya no se pueden dar tratamientos que vayan dirigidos hacia la cura de la enfermedad y por lo que se va a dar un cambio en los tratamientos médicos. Principalmente en pacientes que tienen enfermedades de etapas avanzadas, se va a priorizar más las medidas paliativas como analgésicos o inductores del sueño y se va a dejar a un lado lo que es un tratamiento invasivo, ¿verdad? Esto es para aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida, lo cual es fundamental que los pacientes comprendan también el propósito de los medicamentos y se genera una confianza y una percepción positiva hacia los médicos, ¿verdad? En el autodiagnóstico y búsqueda de información se puede ver que muchos pacientes investigan activamente sobre su condición, ¿verdad? Ya sea a través de libros, de historiales clínicos, de enciclopedias o incluso con conversaciones con pacientes que puedan estar casi en la misma situación. Y a veces se ha visto que hasta muchos pacientes han logrado diagnosticarse a sí mismos diagnósticos complejos como una metástasis, ¿verdad? Por su propia cuenta. Y la hospitalización en el área de oncología o cancerología, ¿verdad? También contribuye a que el paciente sospeche sobre la gravedad de su situación. Esto lo que va a dar la importancia de proporcionar la información precisa, ¿verdad? Adecuada y empática y evitando sobre todo una confusión, una desinformación de lo que se le da al paciente, ¿verdad? Asimismo, debemos de averiguar lo que el enfermo quiere saber, ¿verdad? Donde tenemos que respetar lo que es la dignidad y necesidad de saber, ¿verdad? Ya que para muchas personas su dignidad está vinculada al derecho de saber la verdad sobre su enfermedad. Incluso si esto va a implicar afrontar el dolor emocional que puede generar
o el conocimiento sobre su condición les puede otorgar también un sentimiento de control y reducir la ansiedad para mejorar así la capacidad de enfrentar la situación. También tenemos las preferencias de información de los pacientes, ya que muchos pacientes buscan información detallada sobre su enfermedad y tratamiento y pronóstico, ¿verdad? Lo que les ayuda a generar expectativas realistas y participar activamente en su cuidado. También en estudios, una gran mayoría de pacientes manifiesta, ¿verdad?, que la necesidad de recibir más información sobre el progreso en su enfermedad y lo que les espera en el futuro es lo que ellos de verdad necesitan, ¿verdad? Entre otras, tenemos lo que son las variedad en las necesidades de información, ¿verdad? Aunque muchos pacientes desean saber sobre todo su enfermedad, también otros prefieren recibir una información limitada. Además de estas necesidades pueden cambiar también con el tiempo según la etapa de la enfermedad, por lo que muchos pacientes en estadios más avanzados suelen querer menos información sobre su diagnóstico y por lo tanto hay que respetarles y solo darles información que ellos necesiten saber. También están los estilos de búsqueda de información que los pacientes tienden, ¿verdad?, a tener diferentes enfoques en cuanto a cómo buscan la información. Algunos denominados como vigilantes buscan activamente, detalladamente su salud, mientras que los que son llamados embotados evitan la información. Esos estilos afectan en sí a la forma en que los pacientes interactúan con el médico y el tipo de comunicación que estos prefieren. También tenemos lo que es el derecho a la verdad, en que la mayoría de los pacientes quiere saber la verdad sobre su condición, ¿verdad? Aunque hay algunas excepciones. Hay estudios que revelan que la mayoría de los pacientes de cáncer prefieren saber el diagnóstico, incluso si esto implica enfrentar como tal una enfermedad terminal. Y es esencial que la información sea proporcionada con respeto y empatía, ¿verdad? Como se mencionó antes, respetando también la dignidad de cada paciente. Como un principal punto, ¿verdad? Se debe dar una comunicación empática, donde el médico debe estar preparado para mejorar la ansiedad que surge al comunicar las malas noticias y brindando la información de manera más sensible y permitiendo que el paciente decida cuánto quiere saber. Es importante hacer las preguntas abiertas para conocer las preferencias del paciente y ajustarse a ellas, evitándolos así de saturarlos de detalles innecesarios. Asimismo, el paciente y su familia, los familiares también deben desempeñar un papel crucial a lo que es la recepción de información. La relación entre el paciente y los miembros del equipo médico deben de ser coherentes y auténticos sin contraindicaciones entre los distintos profesionales que lo atienden, ¿verdad? Como importante punto es que la comunicación en el ámbito médico, especialmente en enfermedades graves, debe ser respetuosa, empática y adaptada a las necesidades y deseos de cada paciente, a través de un enfoque individualizado donde los médicos puedan ayudar a los pacientes a afrontar su enfermedad con dignidad y se les proporcione la información que necesiten para sentirse en control, reducir así la ansiedad y que estos puedan participar activamente en su proceso de tratamiento, ¿verdad? Gradualmente no es un acto único. Siempre es mucho más fácil dominar la situación si tenemos una cierta relación previa con el enfermo, su familia y su ambiente. Hay que evitar dar demasiada información en el primer encuentro, por lo cual en cada cita que se tiene con el paciente pues se va ampliando la información sobre la condición del paciente. La verdad es como un medicamento. ¿Esto qué quiere decir? Que una dosis demasiado baja no hace efecto y se corre el riesgo de debilitar la confianza hacia el médico. Por otro lado, la prescripción precipitada de dosis excesivas pues puede provocar síntomas inquietantes, por lo cual es importante mencionar la verdad siempre, pero de forma gradual. Esto pues va al ritmo del paciente pues, y el paciente también va marcando el camino. Es importante además decir las cosas de la manera correcta, con las palabras adecuadas, siempre con sutileza para
que el paciente pues no pierda las esperanzas sobre la condición que él tenga. Y la información pues siempre tiene que ser lo más clara posible para que no existan confusiones. Hay que hacer siempre esto con finura y delicadeza, pues para que el paciente continúe con la confianza que nos tiene. A veces es suficiente no desengañar al enfermo. El enfermo puede decirnos, creo que tengo algo malo, y nosotros podemos preguntarle, ¿por qué opina esto? Dependiendo de su respuesta, pues podemos tomar una u otra actitud para ver en qué camino podemos ir para explicarle más su condición. También podemos preguntarle, ¿qué opina usted de su enfermedad? Es una forma de darle al paciente la oportunidad de poder plantear su propio diagnóstico y así él vaya teniendo una idea de qué es lo que tiene en realidad. También hay que informar al paciente y a su familia con extrema delicadeza, pues cuando se da la información a los familiares de manera brusca e inhumana, esta puede dejar una huella bastante traumática, grave y duradera, por lo cual queremos informarlos de la manera más adecuada. Por ello, es necesario dar la información en un ambiente tranquilo y disponer de tiempo. En el capítulo mencionaba un caso de un cirujano que estaba en sala con el paciente y pues el paciente fallecía. Y la actitud que no fue correcta fue que el médico saliera con la bata cubierta de sangre a informarle a los familiares de que había fallecido. Por eso es de que mencionan de que hay que hacerlo en un ambiente adecuado y disponer del tiempo para que sea lo más empático posible. No diga nada que no sea verdad. La mentira casi nunca es necesaria y se pueden encontrar distintas fórmulas para aproximarnos a la verdad, aunque no sea total. La verdad es amplia y multiforme. La mentira, por otro lado, es concreta y es importante saber de que mentir es decir lo contrario de lo que pensamos muchas veces, por lo cual la autenticidad es una cualidad muy importante en toda relación interhumana, principalmente en la relación médico-paciente. El enfermo puede llegar a sorprender al médico en una mentira y esto pues puede suponer un golpe mucho más cruel para todos, por lo cual es siempre importante decir la verdad y siempre estamos obligados a hacerlo, pero en el momento oportuno y de la forma adecuada. Por lo cual podemos decir de que la verdad es un antídoto del miedo, es un potente agente terapéutico, nos hace libres y autónomos. Respuesta emocional inmediata tras la información. Después de dar la información hay que permanecer atentos a la respuesta emocional del paciente con un silencio empático, mirando con franqueza y sin prisa. Al momento de dar la noticia, el informador debe continuar alerta, con disponibilidad y respeto, para poder ayudar a la relación y a la comprensión de las cosas que se han mencionado. Hay que repetir lo que se ha dicho porque muchas veces pueden surgir dudas. Y también es importante apartar los temores que puedan surgir. Se debe intentar comunicar algún aspecto positivo o menos negativo sobre la situación. Hay que ser prudentes y también hay que minimizar el impacto que puede llegar a producir esta noticia. Puede surgir una amnesia post-información. Después de comunicar a un enfermo sobre un diagnóstico con un pronóstico muy desfavorable, este puede llegar a olvidar en ese instante lo que se le informó, lo que se le mencionó, por lo cual es prudente concretar una próxima cita para ver su reacción, para ver si comprendió todo lo que se le mencionó al paciente en esa cita. Ahora hablando sobre no quitar la esperanza, ser enfermo de cáncer es aprender a vivir a medio camino entre el sufrimiento y la esperanza. Así lo mencionan en este capítulo. Por lo cual es importante que el tratamiento del paciente siempre promueva la esperanza. La vida siempre tiene un futuro hasta en la muerte y es importante alimentar esta esperanza, siempre de forma moderada y limitada. Mencionan en el capítulo que hay que alcanzar un delicado equilibrio entre una ilusión dolorosa o falsa esperanza y la esperanza genuina.
por lo cual tenemos que hablar con la verdad y no prometer cosas que no se puedan cumplir. Al comienzo de la fase del vivir, morir, el enfermo tiene la esperanza. Sin embargo, en un paciente que se encuentra en una fase terminal, esta esperanza puede cambiar. Por ello es importante acompañar a los pacientes en esta difícil situación. El médico no debe permitir nunca que sus pacientes pierdan la esperanza, por más grave que sea la situación. Solo el médico tiene el poder de ofrecer esperanza y de suspenderla. Esto es bastante importante. Y mencionan también que no debe decirse lo que no es, no debe prometerse lo que no se puede y se debe indicar lo que resulta fútil o demasiado inseguro, porque esto puede producir una ilusión momentánea que a la larga puede lastimar más al paciente y a sus familiares. Ahora, la cuarta parte de este capítulo nos habla sobre la comunicación del diagnóstico difícil y un resumen de posibilidades, ya que después de considerar todos los aspectos que tienen que ver con la comunicación de las malas noticias y como una forma de disponer de una guía práctica sobre la comunicación de un diagnóstico difícil, se pueden tener en cuenta estas 4 alternativas siguientes. Primero, si el paciente ya conoce o sospecha la verdad y desea con sinceridad hablar abiertamente sobre el tema, se tiene que ser abierto desde el principio y proceder con cierta rapidez, ya que ocultar la información puede provocar ansiedad o desconfianza. Segundo, si el paciente ya conoce o sospecha la verdad y desea hablar sobre ella y aclarar sus dudas, pero experimenta cierto temor y embarazo, es lo más frecuente, se debe ofrecer información progresivamente, esperando respuestas y actitudes que indiquen que se desea conocer más, sin forzar su situación. Tercero, si el paciente ya conoce o sospecha la verdad, pero rechaza hablar de ella, le teme al diagnóstico y la más mínima alusión a ella le provoca una crisis emocional, se debe proceder con una extrema cautela, generar su confianza paulatinamente y revelar detalles poco a poco, facilitando la maduración que le permite llegar a ser capaz de enfrentar la situación en la que está cursando el paciente. Y si expresa su rechazo a conocer la verdad, debe respetarla. Y por último, si el paciente ignora por completo su situación, debe indagarse para saber lo que conoce, suministrar la información muy lentamente para orientarlo y definir en cuál de los 3 grupos anteriores se ubica, y entonces proceder con cautela.